Hola, soy Jesús Barranco de la EA Funbir y en el día de hoy vengo a socializarte la estructura del Plan Operativo de Atención Integral. Para ello, utilizaremos plataformas de divulgación online y offline. En el marco del cumplimiento de las condiciones de calidad, nos encontramos con el estándar 59. Esta obligación contractual nos habla del POAI, entendido como una herramienta de planeación y evaluación que direcciona y articula las acciones de los componentes de calidad, involucrando diferentes actores en su proceso de construcción. Resaltamos que el POAI no es un documento extenso, sin sentido, ni mucho menos una copia del plan de desarrollo del municipio. En su construcción participa el talento humano de la unidad de servicios, usuarios, familias y actores y sectores del territorio. El Plan Operativo de Atención Integral tiene 4 fases: fase de diagnóstico, fase de diseño, fase de implementación y fase de seguimiento y evaluación. Para proyectar el trabajo por fases, se debe construir inicialmente un cronograma de trabajo que contemple temáticas, objetivos, responsables y fechas. La fase de construcción del diagnóstico situacional participativo contempla 4 ejes, encaminados a identificar características de los usuarios, familias y del servicio y del territorio, los cuales se deben abordar de manera transversal, analizando y contextualizando la atención remota o en alternancia para facilitar la proyección de tiempos, metas, estrategias y roles. El primer eje tiene como insumo principal al taller de diagnóstico situacional. Este, debido a la emergencia sanitaria, se plantea de manera transversal a través de talleres de formación a familias, por medio de plataformas online y offline. El taller tiene 4 momentos, como se observa en la infografía. Primero, ambientación y bienvenida para generar un clima de confianza. Segundo, compartir experiencias desde sus saberes previos. Tercero, tejer saberes alrededor de sus vivencias de infancia y de familia. Cuarto, conceptualizar reflexiones y compromisos sobre el taller. El tercer eje de la fase 1 hace referencia a la caracterización del servicio, contextualizado en una atención remota en la modalidad institucional. Se orienta a la recopilación de información de aspectos relacionados con la composición familiar, las características de la vivienda, el enfoque diferencial, la valoración nutricional y el reporte de contagios por COVID si aplica, las prácticas de cuidado y crianza y el seguimiento cualitativo a las interacciones de los niños y niñas usuarios. La caracterización de la prestación del servicio se enfoca en el modelo de atención remota o en alternancia, contemplando la estrategia de experiencias de cuidado y crianza en el hogar, sus tipos de acompañamiento y la entrega de RPP, bienestarina y micronutrientes. Adicionalmente, se toma como referencia la autoevaluación de la línea base en relación al talento humano e infraestructura de la unidad de servicio. Para la sistematización y análisis de la información recolectada en la unidad de servicio se deben tener en cuenta 3 aspectos. Primero, debe estar orientada a la identificación de tendencias, ejemplo, hacinamiento, figuras de autoridad, familias extensas, entre otras. Segundo, luego de identificar las tendencias y priorizarlas, podemos determinar los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, con quién y con qué. Y a su vez, definir si se trabaja con estrategias transversales o de manera individual por componente. Tercero, para priorizar las tendencias se debe tener en cuenta las necesidades, capacidades e intereses de las familias y usuarios. La segunda fase del POAI está referida a la estructuración práctica de los objetivos, estrategias y acciones, determinando de acuerdo a la modalidad de atención los responsables, recursos, tiempos y mecanismos de evaluación y seguimiento. La fase de diseño del POAI muestra como primera opción la organización por componentes, trabajando cada uno de ellos según los perfiles del talento humano. Para definir esta estrategia de manera asertiva, se debe generar un diálogo equilibrado entre las condiciones de calidad y los resultados del diagnóstico situacional de la unidad de servicio.
La estructuración práctica del diseño del POAI inicia por establecer los objetivos. Por ello se recomienda que estos sean realistas, razonables, específicos y medibles. Podemos observar en la descripción que el objetivo hace referencia a lo que se quiere lograr con las personas e instituciones involucradas en la atención. Se muestra un ejemplo que cumple con las características y uno que no cumple. En el orden de idea de la estructuración continuamos con las estrategias, quienes permiten orientar las acciones y los recursos para lograr el objetivo, respondiendo al cómo lo vamos a hacer. Se muestra un ejemplo que responde al planteamiento teórico de una estrategia y un ejemplo que no cumple. Se plantean las acciones desde el diseño del POAI como lo que se debe hacer para cumplir con las estrategias y metas propuestas, argumentando que son actividades o actos concretos que dan forma y materializan la ejecución de la práctica. Se muestra una ilustración de una acción que especifica el desarrollo de un taller apuntando a una actividad concreta. Y también se evidencia un ejemplo errado que menciona de manera general una acción. Continuando con el orden metodológico del diseño del POAI, nos encontramos con el apartado de responsables. Este permite establecer quién estará a cargo de desarrollar las acciones para lograr el objetivo. Responde al quién materializado en actores, cargos o perfiles, no en personas específicas. Cabe aclarar que los responsables idóneos son el equipo interdisciplinario de la unidad de servicio y la entidad administradora del servicio. Se muestra un ejemplo aterrizado por perfiles del talento humano de la unidad de servicio y un ejemplo errado que referencia nombres. Los recursos son materiales y espacios virtuales o físicos en donde se pueden desarrollar las acciones desde la práctica, manteniendo la correlación entre las estrategias y la intencionalidad planteada. Se muestra un ejemplo específico en el que se evidencian de manera detallada listas, cronogramas, espacios virtuales y recursos tecnológicos. Cuando hablamos de tiempos, se hace referencia específica a las fechas. Se debe tener en cuenta y relacionar las actividades con las fechas cuando hay más de una actividad programada. En este apartado se hace referencia a los mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos para realizar el balance periódico de los avances y logros alcanzados. Tiene como fin convertirse en un insumo para el ajuste del POAI en forma de planes de mejoramiento. Se muestra un ejemplo asertivo con dos mecanismos de seguimiento, destacando el cuaderno de novedades y las jornadas de reflexión. También se muestra un ejemplo errado, sin forma ni fondo. La fase de diseño del POAI muestra como segunda opción la organización de estrategias transversales donde convergen más de un componente. Aquí entran a proyectarse situaciones o tendencias identificadas a lo largo del proceso de construcción del diagnóstico situacional. Se resaltan dos situaciones prioritarias relacionadas como necesidades, pero también nos enfocamos en tendencias que resaltan potencialidades e intereses de las familias usuarias y del contexto. Estamos observando una organización por estrategias integrales donde se identifica una situación específica, bajo consumo de frutas y verduras. A partir de ahí, se generan estrategias y acciones para fortalecer la educación alimentaria y nutricional de los padres y cuidadores. Podemos evidenciar que de manera transversal se plantea la realización de actividades desde 4 componentes de calidad, sin perder la intencionalidad de la situación específica identificada a través de los diferentes insumos de la fase 1. Nuevamente se plantea una organización transversal alrededor de una situación específica, la emergencia sanitaria por el COVID-19. Observamos que se generan estrategias y acciones que incluyen la parte pedagógica, psicosocial y nutricional. Además, se tienen en cuenta también los ambientes educativos y protectores que nos permiten promover la utilización de elementos de bioseguridad y los entornos seguros en la familia. Teniendo en cuenta la articulación que debe establecer el POAI en su diseño, se enumeran 5 planes complementarios que se convierten en extensiones del mismo, haciendo la analogía de una pizza que vendría representando el POAI como un todo, y cada plan representaría un trozo de esa pizza. Esperamos que la socialización de la estructuración del POAI haya sido de tu agrado. Y recuerda,